Ok, ya tenemos el personaje ilustrado, tenemos el archivo ya guardado. Entonces el siguiente paso es ir a After Effects y vamos a crear una nueva composición que va a ser la composición principal donde todo todo va a pasar o a suceder. En After Effects el trabajo, digamos, eh, el orden de trabajo es poder los elementos trabajarlo por composiciones. Entonces una composición puede estar dentro de otra composición y esa puede estar dentro de otra composición, siendo que hay cosas que se animan por separado y están dentro de otra animación mayor. Entonces en este caso la primera que se crea, digamos, va a ser la animación mayor. A esta composición pues le colocan el nombre, no sé, el nombre de su personaje o como lo vayan a llamar. Seleccionamos la resolución en la que vamos a trabajar, es la 1080 29.97, o sea 1920 por 1080, una buena resolución. Y en este caso yo voy a trabajar 5 segundos, aunque eso es mucho porque no necesito todo ese tiempo, pero según los requerimientos de la actividad debemos trabajar en un mínimo entre un 10 y un 15 segundos. Recomendación: utilicen un tiempo inicial de unos 20 segundos y simplemente después recortan el tiempo que no usaron. Un color de fondo para poder visualizar los archivos, más tengan en cuenta que este no es el color con el que al exportar a un video va a salir la animación. El fondo, tienen que crear un fondo adicional, entonces tengan en cuenta que este no va a ser el color de fondo real, simplemente es para visualizar acá en la pantalla. Listo, tenemos ya la composición con los parámetros, la velocidad, eh, la resolución, relación de aspecto 1 a 1, los fotogramas, la composición prueba, que es la composición madre o la supercomposición donde va a estar todo incluido. Entonces después de esto lo que hay que hacer es traer el material con que vamos a trabajar, en este caso el archivo de Illustrator que contiene al personaje. Entonces la manera de hacerlo es aquí en la ventana proyectos. Se puede eh, archivo, importar material, o simplemente aquí sobre la ventana clic derecho, importar archivo. Entonces ubicamos la ilustración, acá está. Y es muy importante en este caso usar la opción composición, conservar tamaño de capas. Composición y composición conservando el tamaño de capas, importan el archivo separado en capas, ambos. La diferencia es que en esta las capas van a tener el tamaño de cada elemento, o sea, no van a ser, digamos, el pie, el tamaño de la capa va a ser el tamaño que ocupa ese elemento, ¿sí? El cuerpo, el tamaño que ocupa el cuerpo. Pero si se trae con posición sin conservar el tamaño de las capas, el pie, el tamaño de la capa de ese pie va a ser toda el área de la composición, y eso no nos sirve en este caso. Entonces, composición conservando el tamaño de capas e importar. Al hacer eso, él nos crea, bueno, la que creamos al inicio, que va a ser la supercomposición. Vamos a cambiarle el nombre aquí para no enredarnos con ese, porque yo le puse prueba también. Entonces, la supercomposición, la supercomposición, no sé si aquí se puede cambiar, no sé. Y este va a ser el personaje, ¿sí? Ok, entonces ahora lo que debemos hacer es llevar esta subcomposición que se creó, arrastrarla y meterla en la composición principal, que va a aparecer aquí en la línea de tiempo y es la única que está abierta al momento. Entonces la arrastramos, la ponemos, y si ustedes se fijan, el tamaño de la capa corresponde con el tamaño de la mesa de trabajo en Illustrator. Entonces, digamos, aquí está al tamaño máximo, pues si no es lo que vamos a trabajar, simplemente lo escalamos y no hay problema, ¿sí? Porque si reducimos la escala, lo que es el pixelado no se va a afectar.
pues en caso contrario, que si hiciéramos la ilustración muy pequeña y necesitamos escalarlo y agrandarlo, vamos a tener problemas con el pixelado porque se va a ver, a pesar de que sean archivos de Illustrator, aquí en sí no pasan como vector sino como JPGs, píxeles. Ok, entonces una vez teniendo esta subcomposición puesta en la composición principal, lo que vamos a animar es el personaje en sí, el movimiento. Esa animación se hace básicamente todos los movimientos que el personaje vaya a hacer estando parado en el mismo sitio. Básicamente es así. Ya digamos, el personaje se pone a caminar y está caminando y moviendo los pies aquí en el mismo sitio. Lo que debo hacer después de tener esa animación es simplemente crear otra animación en la composición principal donde yo lo hago que se vaya de un punto A a un punto B mientras está haciendo una subanimación que es el movimiento de los pies, las manos o lo que quiera que sea que esté haciendo. Entonces listo, lo ubico acá donde quiera, igual no me afecta porque después yo lo pongo donde necesite ponerlo. Y para hacer la animación del personaje como tal, entonces ya debemos entrar a esa subcomposición que es el personaje, haciendo doble clic en la subcomposición acá o aquí mismo en la línea de tiempo donde quiera. Entonces hacemos doble clic y vamos a ir ahora a la composición personaje o la otra subcomposición personaje. Aquí está la principal, aquí está la de personaje y aquí es donde vamos a crear la animación del movimiento principal del personaje. Lo que se haga acá, el tiempo que dure acá, va a ser reflejado en la supercomposición principal, en lo que haga acá. Demoró 3 segundos, usted no va a ponerlo a desplazarse aquí 4 porque entonces los pies le van a patinar en el suelo. Entonces capas, por ejemplo, este elemento está en la capa superior y está por encima de todo. Y si por ejemplo yo quisiera, debe estar por encima. Ok, pero otra cosa, cambiemos el color de esta composición para poder ver mejor. Ajuste de composición, cambiamos el color más claro. Ok, ahora sí vemos todo. Entonces esta capa, digamos, yo la necesito por encima de ese brazo, pero la necesito por debajo de este. Eso fue un error en Illustrator, que no acomodé esa capa. Entonces me toca llegar y bajar y ubicar, y esa debe estar por debajo de la mano derecha, o sea, por debajo de la mano, el antebrazo y el brazo. Ok, ahora sí, ese elemento está ok por encima de las piernas y por debajo de las manos. Ok, listo, volvamos a ponerlo en el suelo. Listo. Una vez estando dentro de la composición, entonces lo que debemos empezar a crear a modificar los puntos de ancla. Los puntos de ancla son los que me determinan desde qué punto de referencia en específico de cada capa o objeto en la escena el objeto se va a modificar, es decir, desde qué punto se va a hacer referencia para que rote, para que se escale o para que se mueva en el espacio, la posición. Entonces vamos a hacer la prueba con este para mostrar de qué se trata. Si yo selecciono el elemento, aparecen los nodos de transformación y aparece este punto como un blanco en el centro. Si yo quiero escalar, él se va a escalar con relación a ese punto, de ahí hacia afuera, ¿sí? En la dirección que yo quiera. Si yo lo quiero rotar, oprimiendo W cambio la herramienta de rotar, él va a girar respecto a ese centro, a ese punto. Pero resulta que yo no quiero que gire respecto a ese punto, yo quiero que gire respecto a una de las puntas. Entonces para hacer eso me toca modificar ese punto de ancla. Entonces utilizando la herramienta punto de ancla o anchor point si tienen en inglés, o oprimiendo la tecla Y, ya puedo a ese punto agarrarlo y desplazarlo. Entonces lo desplazo y lo ubico donde lo necesito, donde yo quiero que se haga la modificación. Entonces ahora si yo pruebo,
Si modifico la escala en esta dirección, pues básicamente va a ser lo mismo que cuando la tenía en el centro, porque allá lo puse en el centro vertical. Pero ahora si yo lo escalo en esta dirección, ya no se me reduce de ambos lados, sino va desde la punta hacia adentro, que dependiendo de lo que yo quiera hacer me puede funcionar. Si yo quiero que algo aparezca o crezca, mejor dicho, entonces del punto de donde quiero que crezca, ya debe estar el punto de ancla para que empiece a estirar y a crecer. Si yo lo quiero rotar, ahora ya va a rotar desde ese punto de referencia. Entonces ese punto de ancla es importante que se ubique en cada uno de los elementos que vamos a animar, y para eso tenemos la capa de rotación que nos va a servir de referencia. Entonces voy a bloquear esa capa porque es muy grande y no me deja seleccionar elementos que están atrás. Entonces la bloqueo porque yo no la necesito seleccionar, solo la necesito como una guía en la pantalla. Amplío el área de trabajo. Entonces punto de ancla, anchor point o Y, clic en el elemento y empiezo a ubicar los puntos según donde los determiné cuando hice mi ilustración. Entonces en este caso la quiero acá, y si quiero ser más preciso pues me acerco. Listo, tengo el primero. Selecciono, oprimo control o oprimo directamente clic sobre el siguiente elemento para mover y arrastro y muevo. Y traten de ser meticulosos en esta parte y ir a lo más preciso al centro del punto de rotación que hicieron. Entonces listo, esa en muslo. Ahora seleccionamos la otra y así nos vamos a ir por todos las capas, ir ubicando los puntos de referencia. Voy a acelerar aquí un poquitín y ya seguimos. Listo, ya están ubicados todos los puntos de ancla según lo que ustedes determinaron. Entonces como ya está esa capa, simplemente la puedo ocultar o la puedo eliminar. Preferible la bloqueen, la oculten, cambien a la opción tímido, activen los tímidos y la quitamos de esta línea de tiempo sin eliminarla. Simplemente no está. Si vuelvo los tímidos y ahora está aquí en la línea de tiempo. Entonces ocultar, listo. Entonces ya teniendo los puntos de ancla ubicados, podemos probar. Entonces seleccionan cualquiera de las capas, cualquier elemento, oprimen W para rotación. Acuerde que rotar toca oprimir una tecla y desde cualquier parte que usted agarre él va a rotar. ¿Sí? Yo lo agarro, siempre va a rotar, no necesitan irse a las esquinas. Y con esta herramienta, si se van a las esquinas a intentar que rote, ahí no le van a aparecer ninguna opción, ahí lo que hace es transformación. Entonces tienen que estar cambiando entre la herramienta del puntero, la herramienta de rotar y básicamente esas dos para hacer los movimientos que necesitamos. Entonces si hago la prueba, ¿sí? Ahí ya gira desde el punto que yo necesito que gire, pero el problema es que pues gira el muslo, pero la pierna y el pie se quedaron. Entonces ahí viene la siguiente parte del trabajo, que consiste en crear dependencias de los elementos y crear jerarquías. Entonces decir qué elemento depende de qué elemento, o sea, qué capa depende de qué capa, qué va a hacer que se muevan. Entonces, por ejemplo, la pierna, el orden de jerarquías sería que el pie dependa de la pierna. O sea, si este elemento se mueve, él tiene que moverse porque él no se manda solo. Pero esta pierna depende de donde se mueva este muslo. Y este muslo depende de donde se mueva la cadera. ¿Ok?
Entonces el siguiente paso es establecer ese tipo de jerarquía. Lo mismo, la mano depende de donde se mueva el antebrazo, y el antebrazo depende de donde mueva el brazo, o bueno, no sé si este es el antebrazo del brazo, pero el superior. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo se hace ese aparejamiento? Entonces, amplían la ventana de lo de la línea de tiempo. Estando acá, entonces están la columna con los nombres de las capas. Están las opciones para ocultar, para ver solo un elemento, el que marque, para bloquearlas. Aquí desplegamos, salen las opciones básicas de transformación, que es punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Y está este botón que es el que usamos ahorita, que es tímido, que es lo que hace es ocultar la capa en esta línea de tiempo, que eso es útil pues para no tener tanto material acá si no se va a utilizar, pero lo necesitamos en escena. Entonces eso, el rasterizado continuo, que es para que él haga o sea, como un cálculo de acuerdo al vector que está haciendo y vuelva a generar los píxeles, pero eso hace que consuma un poquito más de recursos del computador y hace más lentas las previsualizaciones de las animaciones cuando uno quiere ver. Entonces, para no tener que usar este que es el rasterizado continuo, es que se recomienda que la ilustración como tal sea mucho más grande, o sea, o más grande que el tamaño de la composición que se va a trabajar. Así no tenemos que usar esta herramienta. Efectos, que va a aparecer marcada si le han aplicado algún efecto a la capa, la superposición de capas, de fotogramas, este que es el desenfoque de movimiento, que es para si el movimiento en el elemento es muy rápido y de acuerdo a cómo la cámara esté configurada va a producir va a producir el efecto en que se desenfoca si el movimiento es muy rápido a las capas a las que usted le marque cuáles quiere que se enfoquen si se mueven rápido. Pero esto es algo que deben marcar al final de haber hecho la animación, porque también al previsualizar ralentiza y consume más recursos. El objeto 3D, para poder tener control sobre coordenadas de profundidad, o sea, ya no sería solo X y Y como está acá, sino X, Y, Z, tanto para rotar como para posición. Ok, esta es la ventana. La ventana no, pues la columna donde se encuentran donde se marcan las relaciones de una capa a la otra. Si no aparece en alguna de las opciones, porque aquí hay cualquier cantidad más, deben mirar aquí abajo en estos botones. Entonces, si yo desactivo, me aparece lo básico, básico, básico. Aquí ya me aparecen otras opciones para las capas, las transferencias, el modo de fusionar una capa, cómo se fusiona, lo mismo que en Photoshop, que si se multiplica, se superpone, si es luz, no hay qué. Eso es como para agregar algunos efectos en unas capas. El mate es, si no estoy mal, porque este sí no lo tengo muy claro, es como definir las transparencias, qué cosa es transparente y qué no, una cosa así, pero eso no lo vamos a usar y eso lo pueden investigar. Y este es otra que es la entrada y salida, como para tener un control preciso y específico en cuanto a los tiempos y a la animación en cada punto que usted cree. Tendría que ser uno muy específico en la duración, tiempo, no sé qué, pero entonces tampoco la vamos a utilizar, además ocupa mucho espacio en la pantalla. Entonces vamos a hacer el aparejamiento. Entonces, como les decía, en este caso el pie depende de la pierna del muslo, el muslo de la cadera. Entonces nos vamos aquí donde están las capas y empezamos en el orden que quieran. Entonces, de último, en este caso está todo lo que es el brazo izquierdo. Entonces la mano es quien depende del antebrazo y el antebrazo depende del brazo. Entonces, ¿cómo se crea
la jerarquía utilizando la espiral es una de las opciones y la más fácil, rápida. Se agarra, se estira y se lleva hasta la capa a la cual él debe responder. Entonces en este caso la mano, ¿sí? Esta es la capa de mano, la estiro hasta el antebrazo porque la mano debe responder a lo que el antebrazo haga. Y aquí al frente de una vez aparece a quién está respondiendo. Entonces esa es la otra opción de aparentar. Entonces antebrazo izquierdo tiene que ser al brazo izquierdo. Entonces busca la capa y antebrazo izquierdo. Y esa es otra manera. Pero pues la más fácil, pie izquierdo a la pierna izquierda, muslo izquierdo y muslo izquierdo a la cadera. Ya está en esto, entonces sigue por acá. Dejemos torso y cadera de último. Ahora pie derecho responde a la pierna derecha responde a el muslo derecho y el muslo derecho responde a la cadera. Miremos qué es lo que significa eso, que responde y no responde, y padres, hijos, y lo que más de uno estaba como viendo raro. Entonces, si no estoy mal, ya hicimos el aparejamiento de las piernas. Entonces, si yo muevo el pie, hace lo que se le da la gana, pero si yo muevo la pierna, el pie tiene que irse con la pierna porque el pie responde a lo que la pierna haga. Si yo muevo el muslo, todo responde a lo que el muslo haga porque esa es la cadena que se creó, la jerarquía que se creó, ¿sí? Igual creo que este ya se creó. Y ambas responden a lo que haga la cadera. Vea, esa está mal. Este quedó mal referenciado. Por aquí me debí confundir entre que era, es que esto era lo del brazo. Y entonces este brazo no responde a la cadera, sino el brazo no debe responder a la cadera, sino al torso. Entonces el brazo responde al torso. Ok, ahora sí. Pues vamos acá a seguir mirando. Entonces el brazo, la cadera, ya los brazos no se van, pero si muevo el torso, pues el brazo se va con el torso. Este no tiene aparejamiento. Si yo muevo, está suelto. Si yo muevo, está suelto. Entonces cada uno va a hacer lo que quiera. Eso en todas las propiedades responde. Entonces en este responde en posición. Si yo roto este, pues todo rota, ¿sí? Pero así como yo roto este, yo selecciono y roto este, y entonces el pie rota junto con la pierna. Y si selecciono el pie, pues roto, pero ninguno de los otros elementos que están por encima de él en jerarquía hacen lo que él hace. ¿Listo? La jerarquía debe ser que el torso responda a la cadera y que la cadera sea quien, bueno, eso es que respondieron todos, y la cadera sea quien determine cómo los demás se comportan. Si la cadera rota, todo el cuerpo rota. O sea, ese es como decir el centro de gravedad y el centro de movimiento de todo el cuerpo, la cadera. Entonces al girar el solo del torso, junto con el torso, pues se ve que se están moviendo los brazos. Entonces vuelvo y le digo, si lo que en la realidad es el torso el que hace que la cadera se mueva, o al revés, como piensen, lo cierto es que para el efecto de la animación el torso debe depender de la cadera y la cadera ser la única que no depende de ninguna de las partes del cuerpo. Entonces ya está todo aparejado. Vamos a ocultar el objeto por ahora. Vamos a bloquearlo acá y tiene acá, listo. Esta no se puede seleccionar. Entonces
estando ya en este punto, que ya tenemos relación de padres e hijos, lo siguiente es ahora sí entrar a usar lo que es el Duik, el plugin Duik. Entonces, si ya lo instalaron, simplemente vienen a ventana y acá abajo les va a aparecer Duik. Lo abren. Ok, ya cargó. Entonces, en Duik hay varias opciones. Está lo que es el rigging, está la automatización, que es para crear efectos automáticos, movimientos oscilantes, ondulatorios, bueno, hay una cantidad de cosas que pueden después ir probando si quieren, ver cómo funciona. En este caso vamos a usar el rigging. Entonces se utiliza, según como estamos trabajando con las capas, se va a utilizar un punto de control y la inversión cinética. Los huesos también se utilizan si utilizamos la herramienta Puppet Pin, y así poder controlar a través de Duik el personaje para la animación. Eso lo vemos luego en otro ejemplo. Entonces, lo primero, crear los controles. Entonces, ¿cuáles son los controles? Los puntos que vamos a mover y que van a hacer que todo el personaje se mueva, o todo el objeto, que digamos la extremidad se mueva, el pie se mueva, y así. Entonces, por ejemplo, en los brazos el punto lo debemos crear en las manos, y en las piernas los puntos van a ser en los pies. Entonces seleccionamos la mano, creamos un control. El control es esta opción. Estas son otras opciones para controlar lo que es las miradas, la cámara, no hay qué, pero aquí vamos a centrarnos simplemente en el control, para que rote, para que se pueda desplazar en horizontal, para que pueda desplazar en vertical, y este es de escala. En este ejemplo como tal es preferible no tenerlo marcado, para no lo necesitamos y no queremos que se hagan cosas que no nos interesan. Entonces está seleccionada la capa, están marcadas las tres opciones, le damos crear, y él crea un objeto nulo con esa forma, que va a ser el control. Hasta ahí eso no hace nada. Entonces creemos todos los controles. Digamos, aquí está el control de la mano. Ahora los que se necesiten adicionales. Entonces ya están los controles, pero no sirven para un carajo. Entonces lo siguiente es usar la inversión cinética. La inversión cinética lo que consiste en crear huesos artificiales o virtuales a los elementos que nosotros estamos, a los que les vamos a decir que los cree. Entonces empecemos, digamos, con este que está hasta el final. La forma de seleccionar, porque hay que seleccionar todas las capas que intervienen hasta el control y luego crear la inversión cinética, no se puede hacer arbitrariamente. No se puede, yo selecciono todo y crear control, porque puede que no quede en el orden. El programa tiene un orden específico para él poder determinar qué es codo, qué es hombro, qué es mano, por ejemplo, o mejor dicho, determinar dónde está el punto de articulación. Entonces, empezando con este primero, entonces el orden sería seleccionar desde el elemento que está en el extremo afuera e ir hacia adentro, hacia hasta el punto donde está anclado todo, que sería el hombro. Entonces, mano, antebrazo, brazo, y lo último que se selecciona es el control. Una vez teniendo seleccionado en ese orden, ok, y para seleccionarlo se hace mano, oprimen la tecla control, clic, control, clic, control, clic. Ya está seleccionado en orden, y ahora sí vamos a la inversión cinética. Seleccionamos esta opción, to layer, crear, y él automáticamente crea el enlace para hacer el movimiento. Entonces vamos a ampliar esta ventana acá, y ahora si se fijan, si yo muevo el control, todo el brazo se mueve, inclusive se pliega dependiendo de la posición a la que yo marque la mano.
Si pueden ver ahí, hay una cuestión que es el stretch, que es que permite que los objetos se estiren. Eso, digamos, en el caso de caricatura puede funcionar según la necesidad que tengan. Y lo otro es que el control también puede hacerse que el brazo sea doble en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo modificamos esas opciones? Por ejemplo, yo no quiero que tenga la posibilidad de que se estire, yo quiero que donde está el brazo. Entonces, seleccionando el control, oprimen F3 y se abre la ventana de control de efectos. Si no abre porque ya está abierta y lo que pasa es que no la ven, pues simplemente ventana y buscan en las ventanas que están la que es control de efectos y ajustes preestablecidos. Entonces, teniendo el control seleccionado, aquí hay dos opciones, el clockwise y el stretch. El stretch, estando en auto, es lo que hace que los elementos se separen. Si yo lo desactivo, ya por más que el control vaya muy lejos, simplemente no va a permitir que los elementos se separen y la cinética funciona perfectamente. Ahora, en este caso, digamos ahí la mano, aparte de que ubicamos la posición, es necesario, según lo que se quiera, rotarla. Entonces lo que se debe rotar es el control, y por lo menos en este caso rotamos y la ponemos en posición, movemos a donde queremos llegar, rotamos y ponemos en posición. Esa sería, digamos, la manera en que hay que ir moviendo y ubicando los elementos. Ahora, esta opción, el clock width, o como sea que se pronuncie, si yo la marco, digamos, aquí está el pliegue del codo hacia abajo. Si yo la marco, cambia, digamos, la orientación de la mano. En este caso, entonces, el codo ya no dobla hacia abajo, sino dobla hacia arriba. Para, digamos, este personaje como tal, la manera que nos sirve en la posición que está es hacia el otro lado, que yo necesito que pueda doblar los brazos y llevarlos hacia atrás, que si yo estoy acá pueda plegarlo, estirarlo y no me pase el codo para donde no debe pasar. Y eso es parte también de la programación que trae incluida la inversión cinética, que no me permite que doble más allá de lo que naturalmente un codo iría. Entonces, a esa es la parte del auto stress y el clock. Entonces, tener en cuenta esas dos opciones según cómo se les cree la inversión cinética en el elemento que se selecciona. Entonces, ahora vamos a crear en los otros 4 extremidades. Entonces, ya está este. Ahora vamos con la pierna izquierda. Entonces, el orden: primero el pie, que es la extremidad que está completamente hasta afuera, y vamos subiendo hasta el muslo. Entonces, pie, pierna, oprimiendo control, no olviden muslo y el control, y luego IK, inversión cinética, 2 layer y crear. Listo, ya tenemos control en la pierna, pero está el stretch. Entonces, stretch lo deshabilitamos y verificamos que el doblez de la rodilla vaya en la dirección que me interesa. Si lo pongo al otro lado, entonces ya no es un humanoide, sino más bien como un pollo o un dinosaurio. Entonces, ojo con este activador. Listo. Hay una opción, digamos, en el caso que por la posición del personaje o la animación que yo pretendía hacer, el pie debe verse que se dobla hacia el otro lado en algún momento porque cambia de posición o no sé qué, no lo permite. Pero como ustedes pueden ver, el clock también tiene un relojito de animación, es decir, que si yo lo activo y en determinado momento está activo, me desplazo, creo otro keyframe para ese, a ver dónde está, miremos los controles y miremos que se ha animado ahí, que es el clock. Creamos otro keyframe para el clock y en el siguiente cuadro
yo lo desactivo y él me crea otro keyframe y cambia de posición. Entonces devolvámonos acá, creemos posición, una animación, activo, a ver, necesito ver todo lo que está con animación, oprimo U y ahí me muestra lo que tiene animación, que es posición y el sentido de doblez. Entonces voy al otro keyframe. Esto es otro comando que se deben aprender que les facilita, que es J para ir al comando anterior, K para ir al comando al keyframe siguiente, J, K, K. Aquí vamos a marcar posición, digamos, algo así, y en el siguiente yo quiero que él cambie de dirección. Entonces uy, lo que no era, y digamos ahí. Ese cambio de dirección se puede animar. El problema es que no crea una animación con transición, sino pasa directamente de un ángulo a otro. Haciéndolo muy rápido, pues puede que, digamos, pegamos mucho los fotogramas, y aquí creo que ya están muy pegados, y entonces podemos hacer el cambio de dirección. Simplemente que la transición no la vamos a poder tener. Para hacer la transición necesitaría en el intermedio de esos que se crearon, y pues aquí no hay intermedio, está muy cerrada ya. Muévete. En el intermedio, entonces para que la transición se vea, pues es poner el punto medio estirado para luego que pase, tenga una pequeña transición creada manualmente. Esa es una opción de digamos, poder cambiar la dirección del pie. Borremos esto, quitemos, ya no hay nada, listo. En el caso de lo que necesiten, en el caso de algunos de los personajes de los que están planteados para este trabajo que vamos a hacer. Listo, ya está controlado este no, y este tampoco. Entonces vamos a hacer el control de esos y ya seguimos. Ok, ya tenemos control en las extremidades, control en todas las extremidades, ahí se están moviendo. Lo siguiente es, por orden de trabajo, ocultar todo esto que no vamos a utilizar, porque simplemente lo que vamos a utilizar para animar esas extremidades son los controles. Las demás capas ya en este momento no nos sirven para animación, no las vamos a utilizar en animación. Esas van a quedar automatizadas a través del control, que en sí es un objeto nulo. Entonces ese es el siguiente paso. Lo otro es que faltan crear algunos controles adicionales, pero pues eso es otra tarea. Entonces seleccionen todas las capas de todo, bueno, todas las capas menos esta y esta, que no hemos hecho nada con ellas. Las capas de lo que ya se le creó un control y que está automatizado a través del plugin DUI. Esas que están aquí las bloqueamos, o sea, al seleccionarlas cliqueo solo en una y se bloquean todas. Y se me olvidó, bueno, aquí podemos ir marcando el tímido para quitarlas de aquí de la línea de tiempo y no nos estorben, porque igual no la hay, esa no. Ahorita la devolvemos. Esta no, y devolvamos la cadera que la oculté. Cadera, sí. Ok, de nuevo acá. Listo. Solo se dejan en la línea de tiempo lo que se va a usar para animar, para facilitar el trabajo aquí, no perdernos tanto. Ya tenemos aquí simplemente control de la mano, el control del pie izquierdo, del pie derecho, el control del pie izquierdo, el control de la mano izquierda, la cadera y el torso, que aún no tienen controles, pero hasta ahí sería el primer trabajo de adecuación del personaje para luego sí empezar a animar.